Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a esta unidad, la unidad número 4, en la que nos vamos a referir a las escalas de medición de los terremotos. Esto significa que vamos a hablar acerca de la magnitud y de la intensidad de los sismos. Dentro de la magnitud vamos a referirnos a las diferentes escalas de magnitud y también vamos a hacer una revisión de las diferentes escalas de intensidad que se han propuesto a través del tiempo. Ante cualquier duda se pueden comunicar conmigo a través de la dirección de correo electrónico que figura ahí abajo a la izquierda o a través de la plataforma Moodle. Empecemos. Concepto de magnitud de un sismo. La magnitud hace referencia a la cantidad de energía liberada durante ese evento sísmico y se dice que es un parámetro relativamente sencillo de medir porque no depende de la posición del observador ni la distancia al epicentro. Es decir, la magnitud debería ser una constante que representa una medida cuantitativa del tamaño del sismo. La magnitud se determina midiendo la amplitud máxima de las ondas en un sismograma y dependiendo de la escala de magnitud que usemos, mediremos diferentes ondas. A cada terremoto se le debe asignar una magnitud única, que inicialmente puede tener valores diferentes en función de las estaciones de observación. Y esos valores luego tienen que consensuar en un valor único que preferiblemente no tiene que diferir en 0.2 grados. Escala de magnitud local. La idea de definir la magnitud de un sismo en función de un registro instrumental fue de Richter y la propuso en el año 1935. Esta fue definida para sismos que se encontrasen en un radio de hasta 600 kilómetros, pero el registro instrumental se llevó a cabo situando el instrumento a unos 100 kilómetros. Este instrumento de medición era un sismógrafo con parámetros muy particulares, tanto de periodo como de amplificación estática como de factor de amortiguamiento. Y se definió como la magnitud local al logaritmo de la amplitud registrada por las ondas S menos el logaritmo de la amplitud de este sismo patrón. Este sismo patrón es uno que generaría una deflexión de 0.01 milímetros en ese sismógrafo particular. Bien, ¿cómo se determina la magnitud local? Por definición dijimos que la magnitud local era el logaritmo de la máxima amplitud de las ondas S menos el logaritmo de la amplitud de ese sismo patrón. ¿Bien? Sabemos que ese sismo patrón tiene una deflexión máxima de 0.001 milímetros para las ondas S. El logaritmo de 0.001 es menos 3. Entonces, la magnitud local va a estar definida por el logaritmo de la máxima amplitud de las ondas S menos 3. Es lo mismo decir que la magnitud local va a ser el logaritmo de la máxima amplitud de las ondas S más 3. Por ejemplo, si registramos un sismo cuya máxima amplitud de las ondas S alcanza 1 milímetro, va a ser el logaritmo de 1 menos 3, es decir, el logaritmo de 1 más 3. En este caso, el logaritmo de 1 de ese 1 milímetro es 0, 0 más 3, 3. La magnitud de ese sismo en escala de magnitud local es 3. Acá tenemos otro ejemplo de determinación de magnitud local. Por ejemplo, tenemos el registro de ese sismograma, ¿bien? Y en ese sismograma se ha registrado que la máxima deflexión de las ondas S generada fue de 23 milímetros. Para determinar la magnitud local, lo que tenemos que hacer es el logaritmo de 23 menos el logaritmo de 0.001. Otra vez, el logaritmo de 23 es 1.362 y el logaritmo de 0.001 es menos 3, 1.362 más 3 es 4.36. 4.36 va a ser la magnitud local de ese sismo registrado. En esta tabla pueden observar la magnitud, la descripción del sismo de esa magnitud, los efectos que genera y la frecuencia de ocurrencia. Cabe mencionar que en la escala de Richter la amplitud de la onda S aumenta 10 veces por cada grado que sube en la escala. Y que en esta misma escala de Richter o magnitud local, la energía se multiplica por 33 por cada grado que se aumenta en la escala. Escala de magnitud de ondas superficiales. Esta escala se basa en la máxima amplitud registrada por las ondas superficiales de tipo Rayleigh, que tengan un periodo de entre 18 y 22 segundos. La expresión que se utiliza para determinarla es el logaritmo de la amplitud sobre el periodo más 1.66 del logaritmo distancia epicentral en grados más 3.3.
La escala de magnitud de ondas superficiales permite determinar magnitudes de sismos grandes, pero también sufre saturación cuando se trata de sismos con magnitudes mayores a 8.3 u 8.7. Es empleada especialmente para caracterizar sismos con focos superficiales y distancias epicentrales de entre 20 y 90 grados. Escala de magnitud de ondas de cuerpo. La determinación de la magnitud superficial para los sismos que son profundos o relativamente profundos comienza a dificultarse debido a que no se generan muchas ondas superficiales. Para compensar esto se aplicó un factor de corrección de tal forma que se pudieran utilizar las ondas de cuerpo. La magnitud de las ondas de cuerpo se basa en la amplitud de estas ondas de cuerpo con periodos cercanos a 1 segundo. Para su determinación se utiliza la expresión logaritmo de la amplitud sobre el periodo más Q, que es función de D y H, donde Q es un factor de atenuación que es función de la distancia epicentral en grados y de la profundidad focal en kilómetros. Las magnitudes local, superficial y de cuerpo no reflejan adecuadamente el tamaño de los sismos muy grandes, subestiman su valor y entregan una estimación poco exacta de la energía liberada, lo que se ha denominado como saturación de magnitud. Las máximas magnitudes confiables para ondas de cuerpo están alrededor de 6.5 o 6.8, para superficiales entre 8.3 y 8.7 y para locales 6.9. Debido a las dificultades que tienen para medir las magnitudes de ondas de cuerpo de superficie y local, se desarrolló el concepto de momento sísmico, que aporta una medida para designar el tamaño de un sismo en función de las propiedades físicas de la roca y de las dimensiones del área de fractura o de ruptura. Las magnitudes de sismos grandes fueron recalculadas usando la magnitud de momento y alguna de ellas cambió significativamente, como por ejemplo el terremoto de Chile del 60, que estaba catalogado según magnitud superficial en 8.3, se recalculó por magnitud de momento, quedó con un 9.5, convirtiéndose en uno de los sismos o en el sismo de mayor magnitud registrado en la historia. La magnitud de momento, que fue desarrollada por Hanks y Kanamori en el 79, dice que el momento sísmico se define como mu por d por a, donde mu es el módulo de Young, d es el desplazamiento promedio, es decir, el rechazo de la falla, y a es el área de ruptura. Entonces la magnitud de momento se define como 2/3 del logaritmo del momento sísmico menos 10.7. A veces encontrar la magnitud, la profundidad y el desplazamiento o el rechazo de una falla puede llevar muchísimo tiempo, muchísimos días, semanas o incluso meses, y a veces no se puede determinar. Escala de magnitud de energía. La cantidad de energía irradiada por un sismo es una medida más o menos del potencial daño que puede generar en las estructuras. El cálculo de esta magnitud requiere la suma del flujo de energía sobre un amplio rango de frecuencias generadas por ese sismo. Debido a las limitantes instrumentales, la mayoría de los cálculos de energía siempre han dependido, o históricamente han dependido, de la relación empírica desarrollada por Gutenberg y Richard. La dificultad para definir esta magnitud radica en la determinación certera de la energía. Generalmente se asocia que el logaritmo de la energía es 11.8 más 1.5 de la magnitud superficial. Y de esta manera, la magnitud basada en energía o la magnitud de energía se define como 2/3 del logaritmo de la energía menos 2.9. Magnitud de duración. Esta magnitud es una variación del concepto de magnitud local que se emplea en algunas redes sísmicas. Su nombre proviene del hecho de que es calculado, que se calcula sobre la base de la duración del registro de la señal sísmica. Y su expresión es magnitud de duración A por el logaritmo de J menos B más C por D, donde J es la duración del registro en segundos, D es la distancia epicentral en grados y A, B y C son coeficientes ajustados para que la magnitud de duración se corresponda con la magnitud local. Esta magnitud también se la llama magnitud coda y se obtiene a partir de la duración de este registro. La coda de un sismograma corresponde a la parte tardía de la señal que va decreciendo monotónicamente conforme pasa el tiempo hasta alcanzar un nivel original. Las ondas coda permiten evaluar la atenuación anelástica de la energía de un sismo representada en ondas de superficie. Ejemplos de distintas magnitudes que definen a determinados sismos. Es importante remarcar o destacar que diferentes escalas de magnitud pueden ser apropiadas para determinar magnitudes de diferentes sismos. Por ejemplo, magnitud de momento es más adecuada para sismos de baja frecuencia y magnitud de onda de superficie a los de alta frecuencia. En esta tabla podemos ver cómo, por ejemplo, para un mismo evento sísmico cambia su determinación de magnitud en función de la escala de magnitud que se utilice. Por ejemplo, para el de Perú de 2007, para magnitud local fue de 7, pero para magnitud de momento fue de 8, que es una diferencia sustancial.
Por ejemplo, para el de Alaska del 64 también, para magnitud de onda superficial fue de 8.3 y para magnitud de momento 9.2, y ni hablar para el de Chile del 60 que magnitud de onda superficial estuvo 8.5, pero para magnitud de momento de 9.5. Nomograma. El nomograma es una gráfica que se utiliza para determinar la magnitud local o la magnitud Richter, conociendo la amplitud máxima o la deflexión máxima generada por las ondas S y la distancia al epicentro calculada por la diferencia de tiempo de arribo entre las ondas P y las ondas S. Con esta gráfica nos olvidamos hacer el cálculo. Fíjense, es muy sencilla para usar. En la columna de la izquierda tenemos la distancia epicentral, en la del medio tenemos la magnitud Richter y en la de la derecha tenemos la amplitud registrada para las ondas S. Por ejemplo, ahí en la línea que de trazos punteados color verde tenemos para una amplitud de 100 milímetros y una estación ubicada a 100 kilómetros del epicentro, la magnitud local o de Richter habrá sido de 5. Para, en el caso de la línea roja, una amplitud de 1.4 milímetros a una distancia de 269 kilómetros, el sismo tiene que haber tenido una magnitud de 4, una magnitud local de 4. Y para el sismo patrón, por ejemplo, que es la línea punteada de color azul, ubicado a 100 kilómetros, una deflexión de 1 milímetro para las ondas S, la magnitud tiene que haber sido de 3. Intensidad de un sismo. La intensidad de un sismo corresponde al grado de destrucción que genera en el área afectada. La intensidad es un concepto subjetivo que fue sufriendo variaciones a lo largo del tiempo. En un principio fue definida en 1883 por Russell y Fowler y crearon una escala que era de 10 grados. Posteriormente se usó la escala de Mercalli de 1902, que también fue de 10 grados, que también a su vez fue modificada en 1931 para convertirse en una escala de 12 grados. La escala MSK, también del 64, se utiliza sobre todo en Europa y es de 12 grados. Todas estas escalas constituyen escalas subjetivas, es decir que, aunque cada terremoto tenga una magnitud única, la intensidad va a variar notablemente con la distancia al epicentro, la condición del terreno, las características litológicas del sustrato y los estándares de construcción. En esta tabla pueden ver la escala de intensidad de Mercalli, la modificada por el 31, la de 12 grados, y pueden leer detenidamente los efectos de cada uno de esos grados en los apuntes. Modelos de ruptura sísmica. Se presentan dos grandes modelos de ruptura sísmica que lo más común es que generalmente serán combinados, no son mutuamente excluyentes. Uno de ellos es el de aspereza sísmica y el otro es el de barrera sísmica. El de aspereza sísmica propone que se caracteriza por la presencia de sismos precursores al evento principal, es decir, hay numerosos sismos antes del evento principal. El de barrera sísmica propone que se presentan sismos o remesones posteriores al evento principal. El concepto de réplica. ¿Cómo sabemos que es un temblor secundario? ¿Cómo sabemos que es una réplica? Como concepto tenemos que recordar que la frecuencia de las réplicas disminuye rápidamente y aproximadamente un día después del sismo principal se produce la mitad de las réplicas. Y 10 días después hay solo 1/10 de las réplicas. Las réplicas, o la mayoría de las réplicas, lo que constituyen son acomodamientos corticales del área afectada próximas a la zona de ruptura. En general, las réplicas se dan fuera del plano de falla y se ubican dentro de una distancia inferior a la longitud de la ruptura o un poco más. Leyes que intentan interpretar el número de réplicas. Bueno, son leyes empíricas que no poseen un rigor científico sobre la frecuencia de ocurrencia y la amplitud del sismo. Por un lado tenemos la ley de Omori de las réplicas y por el otro tenemos la ley de Utsu. La ley de Omori afirma que la frecuencia de las réplicas disminuye bruscamente por el recíproco del tiempo después del sismo principal y está expresada por esa fórmula de ahí. La ley de Utsu es una versión modificada de la anterior y se usa comúnmente desde 1961 hasta la actualidad, donde ingresa el coeficiente P, que es una modificación de la tasa de decaimiento y típicamente tiene un valor definido entre 0,7 y 1,5. Esto es todo para la unidad número 4, esperamos que se haya entendido y es un resumen del contenido que van a encontrar desarrollado en los apuntes que preparamos para ustedes. Ante cualquier duda, comuníquense a través de la dirección de correo electrónico que figuraba en la primera filmina o a través de la plataforma Moodle. Gracias.